Shabbat Shalom y bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. Esta semana estamos estudiando Parashat doble, ¿cierto? Tazria Metzorah. En esta porción se discuten las leyes sobre la pureza y la impureza relacionadas con el parto, como aquí se estaba comentando. Se exponen las leyes básicas de la Tzarat, que es esta lepra, ¿cierto? Esta enfermedad cutánea, relativas al diagnóstico del Cohen, o el sacerdote, quien era el que declaraba, ¿cierto?, esta tzarat, y la posible cuarentena también, así como las leyes de tzarat en lo que respecta a la salud de la piel y las infecciones. O sea, acá tenemos, ¿cierto?, que había una cuarentena cuando la mujer daba luz, ¿cierto?, pero también había una cuarentena cuando había alguna infección dentro de, digamos, el pueblo. Esto era algo también común de otras naciones, ya que se descubrió que apartándose, ¿cierto?, en algunos momentos las personas no recaían. Por ejemplo, una mujer queda muy débil, ¿cierto?, después de dar a luz y podría morir, y en la antigüedad morían muchas mujeres, morían muchos niños. Entonces lo mejor era apartarlo, ¿cierto?, por un tiempo para resguardar su vida y su integridad. Y claro, porque si se exponen a otros peligros, ¿cierto?, otros virus, otras bacterias de otras personas, puede ocurrir, ¿cierto?, que no se pueda tratar. Entonces, todo este tema de la cuarentena, que así se le llama, de 40 días, ¿cierto?, que se apartaba la gente, era algo que ya estaba en ese entonces conocido, al parecer, por lo que dice la Escritura, y la Escritura lo avala como un buen método, ¿cierto?, para superar estos diagnósticos de impureza o la tzarat o el tema del parto. Más adelante se analizan las leyes de la tzarat en lo que respecta a las quemaduras, la calvicie, manchas blancas opacas y la presencia de imperfecciones en la ropa. ¿Qué pasa con algunas infecciones que ocurren? O cuando alguien tiene, por ejemplo, tiña, ¿cierto? Algo parecido a la tiña. ¿Será que se le está cayendo el pelo de forma normal o está pasando algo? Bueno, son medidas, ¿cierto?, de la salud que las personas, obviamente en la antigüedad, no conocían mucho de estas cosas, que hoy día nosotros tenemos más conocimiento gracias a la ciencia y la biología, pero antes no. Entonces todas estas formas de mantener, ¿cierto?, la distancia social, el análisis de todas estas infecciones ayudó también a preservar al pueblo y a la familia, dándoles un diagnóstico certero y no dejándolo a la merced de decir, no, es que esta persona es pecadora y por eso le está pasando eso. Cierta merced de subjetividad y arbitrio. Finalmente el Cohen determinaba qué era lo que tenía la persona, y la Torá nos da algunos elementos. ¿Qué más podemos decir? Se detalla el proceso de purificación también del Metzorah. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Tenía que ofrecer 2 aves, kasher o permitidas, un trozo de cedro, lana carmesí, una rama de hisopo, agua fresca de manantial, un cuarco de arcilla, y el Cohen, y tenía que presentarse ante un Cohen y hacer una mikveh y apartarse 7 días, ¿cierto? Tenía que cortarse el pelo y ofrecer un corbán o un sacrificio con la ofrenda de minjá, o esta ofrenda diaria, para volver, digamos, a y reintegrarse al pueblo, que todos ofrecían ofrendas minjá. Entonces, en la quinta línea se analiza el corbán de un metzorá que es pobre, que puede llevar si es que no tiene la capacidad para llevar todo lo mencionado. Y hacia el final se detallan las leyes relativas a las imperfecciones que aparecen en una casa, o ¿cómo se le llaman? Corrosiones. Tras las leyes del Zarat, la Torá se centra en diversas leyes relacionadas a las secreciones corporales, a los fluidos, ¿cierto?, que hacen que una persona esté en un estado tamé, de impureza ritual. Se detallan, ¿cierto?, esos fluidos masculinos, el tema de la menstruación, ¿cierto?, y otras secreciones. Y cabe destacar que, de hecho, las leyes básicas sobre la pureza familiar, que son las leyes, ¿cierto?, de Taharat Mishpachá, pureza familiar, que tiene que ver con todo el resguardo, ¿cierto?, que tiene que tener el esposo con la esposa, con los hijos, qué tiempo tienen que estar separados, unirse. Y bueno, todo ese trato se determina también en esta parashá, en el Levítico 15, 19 al 26. De ahí se derivan estas leyes.
ya de la Taharat Mishpaha. Lo cual, cierto, es un Taharat Mishpaha se enseña, por ejemplo, a las personas que se van a casar, para que también entiendan sobre estos procesos que se viven en la casa, ¿cierto? Y que obviamente todos tienen que comprenderlo. ¿Okay? Bien, yendo a nuestro comentario. Muchas veces, ¿cierto? Esta tzarat se le traduce como lepra, pero más que eso los sabios han explicado, ¿cierto? La tradición, que es una afección espiritual que se manifiesta en la piel. Esa es como la gran conclusión, o en la ropa o en las cosas. Ahora, la tzarat, por así decirlo, es una condición o un símbolo de la muerte espiritual que se traduce en un cuerpo vivo. O sea, es como el máximo símbolo de la muerte que puede llegar a un cuerpo. Digamos, como una necrosis, ¿cierto? El cuerpo empieza a morir. Entonces, el Metzorá, de hecho, se le considera como muerto. Las ofrendas que tiene que presentar es como cuando alguien se acerca a un muerto, toca a un muerto, ¿cierto? Se parece. Es prácticamente considerado apartado de la sociedad, como si no existiera, como si estuviera muerto. Es separado del campamento y de la presencia cercana de Dios, ¿cierto? Al medio del campamento donde estaba el Mishkan, o el santuario, y donde se posaba la presencia de Dios. Bueno, aquí, ¿cierto? ¿Qué es lo que comúnmente se desprende de acá? Esto es una inferencia, no decimos que es la conclusión, ni la raíz, pero los sabios, ¿cierto? En el Tratado de Arajim 15b dijeron, en realidad Metzorá se relaciona con las palabras Motzirra, y Motzirra significa el que saca o el que difunde el mal, el del que sale el mal. De hecho, literalmente salía un mal de la persona que se manifestaba, que era esta infección, ¿cierto? De su interior venía un reflejo de algo que estaba mal en su interior, ¿cierto? Y que esto provocaba esta afección física. Ahora, los sabios no solamente lo relacionaron con esta afección física, sino que en realidad Motzi Ras es uno de los conceptos de la Lashon Hara, que es el hablar mal, que se le llama Motzi Shem Ra, hablar o difamar a una persona de forma mala. Entonces ellos dicen, en realidad aquí había una consecuencia, ¿cierto? Quizás de la lengua maligna, el chisme o la calumnia. Lo cual era bastante importante dentro del pueblo, que se mantuviera la paz entre ellos, sus vecinos. De hecho, algo que se destaca cuando Bilam da la maldición, bendición sobre Israel, él menciona que Matobu os aleja Jacob, ¿cierto? Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, tus moradas Israel. Los sabios comentan en realidad a qué se refiere, que todas las tiendas de los hijos de Israel estaban posicionadas de tal forma que nadie miraba lo que hacía su vecino. Todos miraban hacia el santuario, en dirección hacia allá. No estaban pendientes de lo que hacía el otro, para criticarlo, calumniarlo o hablar mal de los demás. Entonces, los sabios sacan de varias partes estas conclusiones y dicen, en realidad, claro, esta afección debía apartarse estas personas porque probablemente algún mal estaban haciendo, y dada la presencia manifiesta de Dios, ahí no podían acercarse porque algo había ocurrido. Quizá en la persona, en la familia, algo estaba pasando. Entonces los sabios lo ven de esa forma. ¿Y por qué hoy día no existía o no existe este tipo de enfermedad? Porque no está la presencia manifiesta de Dios en un lugar como para que salga a relucir esto. Por ahí es la comprensión que se le da a este tema. Ahora fíjense que nuestro maestro Yeshua dijo algo muy parecido, pues él dijo claramente, lo que sale de la boca, motzi, ¿cierto? Digamos, shelpe, lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. O sea, motzi ra, sale algo maligno. Esto es lo que contamina al hombre. Probablemente tenía en mente también lo que nosotros estamos hablando. Metzorá, motzi ra, del que sale un mal. El tema está en que lo que sale de la boca y que es para mal, eso contamina a la persona. Ustedes les dicen, se están preocupando de otro tipo de cosas y en realidad, ojo, porque lo que sale de adentro es lo que contamina al hombre. O sea, no es que se manifestó algo físico afuera y ya, sino que muchas veces
algo está ocurriendo interiormente y por eso se manifiesta hacia afuera. Y para Yeshua, ¿cierto?, la manifestación de este mal era la propia hipocresía de ellos, ¿cierto? Que en el fondo eran una infección, una enfermedad, ¿cierto?, y que tenían muchos de los eruditos de la época, que eran hipócritas, ¿cierto? Porque decían que había que hacer las cosas de una forma, pero hacían las cosas con una doble intención. De ahí también, ¿cierto?, de nuestra lectura del Brit Hadashah esta semana, y de la Haftará, ¿cierto?, que es bastante dura, donde dice al final, ¿cierto?, cuando salgan verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá y su fuego se apagará, serán el horror de toda la humanidad. Y antes, ¿cierto?, ¿de quién estaba hablando? De las personas que, o sea, dice, el que mata a un buey se supone que es un sacrificio, es como si matara a un hombre, un asesinato. El que sacrifica un cordero es como si matara a un perro, desnucar a un perro. El que presenta la ofrenda de cereal, la menjá, por ejemplo la que presentaba el Metzorá después de que estaban en su proceso de purificación, es como el que ofrece sangre de cerdo. El que quema el incienso es como el que bendice a un ídolo. Todos ellos han escogido sus propios caminos. Su alma se deleita en sus abominaciones. De adentro, ¿cierto? Así también yo escogeré sus castigos y traeré sobre ellos los que ellos temen. Porque llamé, nadie me respondió, hablé, no me escucharon. Hicieron lo malo ante mis ojos. O sea, en el fondo, por más que por fuera tuviera apariencia de piedad lo que estaban haciendo, dentro, ¿cierto?, había un mal. Y para Dios, esa hipocresía, ¿cierto?, que mostraron los hijos de Israel en la época de Isaías, es lo que también Yeshua está mencionando acá, y es lo que realmente podemos decir que tenemos que entender el día de hoy, porque a lo mejor hoy día no existe esta Metzorá, pero de todas formas, de alguna forma espiritual, esto sigue latente. Yeshua lo habló. De hecho, en los días de Yeshua todavía había leprosos. ¿Hermano Juan Carlos? Una consulta que dentro de este estudio, y que yo no, de todas las veces que he leído esta parte, no había relacionado nunca con el caso de la serpiente. ¿Ya? Que tiene la misma causante que usted nos está explicando, la choncará, o el mal hablar. Entonces, ¿por qué aquí hay una consecuencia y en la otra lectura hay otra consecuencia? ¿Puede ser un poquito más específico? Cuando la gente usaba el mal hablar, ¿Ya? era mordido por serpientes que asolaron el campamento. Ah, sí, en el campamento. Y ahora sí ya se enredó esa cosa. Entonces Moisés mandó a elegir la serpiente para que la miraran y miraran hacia el cielo para condición de arrepentimiento. Claro. Entonces, ¿por qué aquí existe la Sará y en la otra parte era otra la enfermedad y otro el castigo? Bueno, ahí dice, en el mismo libro de Isaías, yo voy a mandar contra ustedes lo que ustedes temen. ¿Cierto? Probablemente fue eso lo que hizo en el desierto. Le tenían temor quizá a la serpiente y le mordieron la serpiente. Ahora también en la antigüedad la serpiente era un símbolo de ciencia, de conocimiento. Entonces era como, reconozcan lo que han hecho, lo que está pasando y van a ser liberados. En términos muy sencillos. Pero claro, el Eterno dice a través del profeta Isaías que Él enviará el mal sobre el pueblo que está haciendo esta doble moral, ¿cierto? Aplicando una doble vara en sí mismo y hacia los demás, para finalmente castigarlos de la forma que ellos, dice, y su gusano no morirá. O sea, de la forma más perjudicial, que se van a ir de a poco carcomiendo en el fondo su vida. Y eso pasó en el desierto porque los pegaba la serpiente y el destino era morir. O sea, que finalmente el gusano también se los comiera, por así decirlo. También, ¿cierto? Es que en el desierto hubo cosas muy particulares. Muy particulares. O sea, y también fue un castigo específico a algo que estaba pasando en ese momento. Fue muy específico como el Eterno trató con su pueblo. Y en este caso yo me imagino que las serpientes tienen que ver con algún temor que ellos tenían del desierto. Es
escorpiones, serpientes. Vale, yo analizando, que yo veo aquí una diferencia, que cuando hubo el acontecimiento de la serpiente, el pecado, ¿cuál fue? ¿Contra quién pecaron? ¿Contra Dios o contra el prójimo? Porque por lo menos cuando Miriam pecó contra Moisés, que habló en contra de Moisés, ella se llenó de lepra. O sea que yo lo que podría analizar en mi corto conocimiento es que de pronto varía, depende hacia quién va dirigido el pecado o la ofensa. Hacia el prójimo siempre. Hacia el prójimo siempre. La lashon hara tiene que ver con la ofensa al prójimo, no a Dios. Eso ya es blasfemia, entra a otro tipo de nivel, o es rebeldía, por ejemplo. Dios también castigó a Moisés por su rebeldía, ¿cierto? No haberle hecho caso. Entonces, la ofensa hacia el prójimo es lo que provoca esto. Lo que provoca esto. Sí. Sí, sí, esto era la Tzarat. Pero al prójimo. Y ahí es donde está el problema. Claro, porque ellos pecaron contra Moisés y tuvieron Sará, ¿no? Y Moisés era su prójimo. Y era su prójimo, claro. Ah, no, Moisés era el hermano. El hermano. Encima. Y su prójimo. Al apóstol Santiago, Jacob, él dice que la lengua es como un fuego que inflama, ¿cierto? Puede llegar a encender y echar a andar toda la rueda de la creación. O sea, puede destruirlo todo, finalmente. O sea, es un recordatorio, esta tzarat de la Torá, que nuestras palabras también tienen el poder de separarnos de los demás. Incluso entendiendo que la justicia divina también es esto, segregar o apartar al calumniador, ¿cierto? Por eso cuando hay alguien que calumnia y miente y engaña, después nadie le cree. Una pregunta, ¿quién es el prójimo? ¿El que tenía entendido la persona más cercana o todos son nuestros prójimos? No, el prójimo no es el más cercano a mí, pero sí es a quien yo tengo como al lado, es como mi... Es que prójimo significa eso, como un vecino, un próximo. O sea, Pero, por ejemplo, quien está dentro de mi rango de acción, digamos uno así. no puede criticar a lo mejor a su esposo porque el más cercano Es que porque además de ser tu prójimo, la Torá le llama amit, es una persona muy cercano, es como... Es que eso es un cercano, un amit es alguien que está cerca de ti, o sea, tú tienes una relación estrecha con esa persona. me recuerdo de la enseñanza del hermano Boris todavía y él decía que era la persona más cercana a nosotros. Sí, pues, es que es el vecino, pues, literalmente significa vecino. Cuando la Torá habla, no codiciarás a la mujer de tu prójimo o las cosas de tu vecino, usa esa palabra, porque es lo que está próximo hacia ti, o sea, es donde está tu campo de acción. Porque alguien, no sé, en Rusia no es mi prójimo aquí porque no tengo idea de quién es esa persona o dónde está, salvo que yo me relacione con esa persona. Ahí empieza a ser mi prójimo. O sea, yo podría, por ejemplo, si uno dijera, no, es que no todo es mi prójimo, ok, entonces yo hago una estafa y a lo mejor no conozco a esa gente, pero hago una estafa para que caigan, aunque yo no los conozca. Estafé a mi prójimo, ¿no? Aunque no los conozca igual, porque entró dentro de su campo de acción. O sea, ya en el momento en que los conoce y se relaciona, de alguna forma, es su prójimo y usted tiene que actuar conforme a la Torá, de manera correcta, ante quien tenga al frente, en el fondo. Por más allá de que a lo mejor no cualquier persona merezca el mejor trato, por eso, de acuerdo a la Torá, porque hay gente que quizás no merece el mejor trato. Dentro de las cosas, Hay prójimos y prójimos. Claro, dentro de las cosas que yo he entendido y que he discutido mucho con las personas que estudian Torah, inclusive en la web de repente reclaman y pregunto quién es el prójimo, hasta que nadie me ha respondido. Porque es difícil, pero para mí, como yo persona, por la parábola de nuestro Yeshua, del buen samaritano, para mí la persona que es mi prójimo es aquella la que me hace el bien. Ese es mi prójimo. Entonces, como dice el dicho Goim, no puedo morder la mano que me da de comer. Entonces, el vecino mío está al lado, vive al lado, pero puede ser más malo que nache conmigo. No es mi prójimo. Así
así para mí. Así Pero usted es. puede ser un buen prójimo para él. Y yo puedo ser un buen prójimo. Que mire, para él, eso es cierto. es que Pero- no quiero que nos vayamos del tema, porque todavía ya no está, avanza nada, no, es pero- una explicación, pero- hasta ahí lo voy a dejar. pero en nuestra clase de discipulado dijimos algo en particular, que la máxima, ¿cierto? Por ejemplo, de Gilel, la regla de oro es, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Ok, mi prójimo me hace el daño, yo no se lo voy a hacer a él. Pero ¿qué dice Yeshua? Haz con los demás, ¿cierto? Lo que te gustaría que hicieran contigo. O sea, no de forma pasiva, sino activa. Entonces, nuestra forma ética en que somos llamados a ser un buen prójimo es que nosotros seamos un buen prójimo para el otro, aunque el otro sea un pésimo prójimo. Porque finalmente, por ejemplo, Pablo dice, oye, y si los esposos tienen mujeres, esposos no creyentes, bueno, den un buen testimonio para ver si ellos cambian. O sea, no es como apártenlos porque son un mal prójimo y una mala relación. No, o sea, ustedes impacten positivamente a las demás personas. Entonces, está bien, pueden haber malos prójimos contra nosotros que uno diga, bueno, voy a descartar una relación con esa persona porque me hace daño. Pero yo, en cuanto a mí, lo que esté en mis posibilidades, yo tengo que hacer con el otro lo que me gustaría que hicieran conmigo. Y si su animalito se cayó en un hoyo, como dice la Torá, voy y lo ayudo, aunque sea mi enemigo, aunque lo odie, aunque él me odie a mí. Entonces, yo no tengo que actuar conforme por ejemplo, si yo digo, él no es mi prójimo, entonces no voy a actuar bien con él. No, yo tengo que actuar bien con quien sea, aunque sea mi enemigo. Y eso es lo que nos dice la Torá. Entonces, es un mandamiento activo ser un buen prójimo. Ahora, claro, si uno lo pone desde el otro lado, claro, probablemente hay gente que nos trata mal y no está haciendo un prójimo positivo para nosotros. Efectivamente está siendo un enemigo, alguien que nos pone de tropiezo, o un calumniador, por ejemplo, porque hay gente que nos calumnia. Claro, ¿quién va a querer relacionarse con alguien que lo está hablando mal de uno todo el tiempo? Pero por eso yo voy a hablar mal de esa persona, voy a caer en lo mismo. No, si él está hablando mal de mí, yo no voy a hablar mal de él. De hecho, si es que puedo, voy a hablar bien de él, para que vea que no me afecta. Entonces, hay que transformar esto, porque si no uno cae en la misma impureza. Entonces, yo no tengo que obrar conforme obran conmigo. Yo tengo que obrar conforme a mí lo que me gustaría que hicieran conmigo para bien. Y yo hacerlo a los demás. Esa es nuestra ética como creyentes. Y eso es lo que tenemos que practicar en este tipo de cosas. Porque si hacemos eso, en situaciones difíciles vamos a saber tomar una buena decisión. La decisión correcta. Pero si nos restringimos en hacer el bien, probablemente o entraremos en la inacción o haremos algo indebido. Porque priorizaremos un mal sentimiento contra nosotros o una neutralidad frente a algo que podemos haber hecho el bien. A eso voy. Entonces, al menos esta persona, digámoslo así, la justicia divina es que al calumniador y a la persona que hace el mal se le aparta. ¿Ya? Y esto está aceptado, justicia divina, social, al que hace daño se le pone en una cárcel. ¿Ok? Porque es un prójimo que me daña la paz social de las personas, hay que ponerlo aparte. Pero cosas diferentes que yo me quiera vengar y quizás él me hizo un daño y yo le hago el mismo daño. No, pues ¿qué se hace? Se les aparta. ¿Por qué? Porque no saben vivir socialmente, no saben ser buenos prójimos. Entonces, la Torá permite, ¿cierto?, este aislamiento de las personas. Que es lo que muchas veces, lamentablemente, con personas hay que terminar haciendo. Hay gente que nos hace el daño y por más que nosotros queramos compartir, si sigue con esa actitud esa persona, bueno, ¿sabes qué? No me voy a relacionar más contigo. Se acabó. Y es así. Entonces, esto está permitido y es parte de la justicia. Porque tampoco estamos hechos o creados para que todo el tiempo nos estén maltratando. Si tampoco se trata de ser menso, ¿cierto? Es manso, pero no menso. Como decía, me acuerdo el martes de usted. Entonces, de todas formas viene todo esto al caso. Dice que quiero avanzar, que no avanzó por nada. Que llegaron a un punto bien interesante. Cualquier persona que toca un metzorá se volvía impuro, ¿cierto? Y el leproso tenía que gritar, inmundo, inmundo, o sea, tamé, estoy inmundo, para advertir a los demás que él estaba tamé. Bueno, de hecho en Mateo 8 aparece un leproso que se acerca a Yeshua. Y según la
ley más estricta, quizás tendría que haberse alejado de él. Pero Yeshua, él extendió su mano y lo tocó y lo sanó. Aunque él tendría que haber dicho, no, estoy contaminado, pero lo sanó. Entonces aquí ocurre algo quizás sobrenatural. La impureza se transfiere de lo impuro a lo puro, ¿cierto? Esa es la impureza. Pero Yeshua, digamos, y en su nivel de santidad, es tan potente que él transfiere su santidad, su pureza, hacia el leproso. Pasa al revés. Lo puro purifica lo impuro, consumiendo esta enfermedad. Yeshua no se volvió impuro él, sino que él santificó al impuro. Y esto prefigura también lo que era todo el proceso de que se le declaraba limpio una vez que se purificaba, pero a la vez también nos muestra, ¿cierto?, que Yeshua, en él moraba la presencia de Dios. Porque aunque hubiera un leproso y su casa se volviera con zarat, mejor digamos así, no se contaminaba el Mishkan. No, porque estaba la presencia de Dios. Por mucho que ellos tuvieran zarat, no contaminaban el lugar, sino que eran apartados, pero no, aunque estuviera esa impureza ahí, tenía que ser apartada, pero no contaminaba el santuario. Entonces, al contrario, el que se acercaba al santuario terminaba siendo purificado, si lo hacía de forma correcta. Y si lo hacía de forma incorrecta, podía pasar algo malo, ¿cierto? Entonces ahí entendemos que en Yeshua habitaba la plenitud de Dios, porque él no se contaminó, sino que él volvió puro al impuro. Y esto es parte de una de las cosas que se le atribuyen al Mesías, que iba a sanar a los leprosos. Bueno, también tenemos, ¿cierto?, en este caso que se tomaban para la purificación 2 aves puras. Una se sacrificaba, ¿cierto?, sobre las aguas en una vasija de barro, y la otra se mojaba con sangre. Se le hacía una expiación, se le rociaba, ¿cierto?, y se le soltaba. Entonces una se sacrificaba, una moría, y la otra se dejaba libre, ¿cierto? Entonces dicen que esta vasija representa el cuerpo del Mesías. El ave que era sacrificada representaba la muerte del Mesías por nuestra transgresión, y el ave que vuela hacia la libertad representa su resurrección. Una muere, pero otra queda viva, y se lleva consigo la mancha de la muerte. Entonces, ellos vieron, ¿cierto?, los apóstoles explicaron esto en algunas partes, que realmente ese proceso de sanidad leproso era la prefiguración del mismo Mesías, que cargaba sobre sí el pecado, tenía que morir porque esa era la paga, pero finalmente resucitaba y entraba en la vida. Entonces dice, si la sangre de los machos cabríos y las cenizas de la becerra santificaban para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre del Mesías limpiará vuestras conciencias de obras muertas? Entonces el ritual de la Torá era efectivo para tener acceso al tabernáculo terrenal, pero así también el sacrificio de Yeshua es efectivo para tener acceso, ¿cierto?, digamos, a su trono celestial. Aquí hay muchas figuras mesiánicas, no me voy a detener en todo porque no tenemos el tiempo. También, ¿cierto?, esta zarat se pegaba en las casas, en las paredes, pero no podía ser limpiada esta casa, sino que tenía que ser demolida por completo. Si no desaparecía. El Midrash dice que ocurrió esto ocurrió para que también los israelitas encontraran los tesoros de los amorreos que habían escondido en las paredes. Un comentario, un Midrash. Entonces, dicen los sabios, a veces, en el fondo, Dios permite que nuestras estructuras sean sacudidas para revelar algo oculto. También, que puede terminar siendo para bendición. Bueno, hoy día, ¿qué es lo que vemos? Hoy día vemos casas o instituciones donde se manifiesta la lepra, o digamos, el odio y la injusticia y la violencia en el mundo, incluso contra Israel. Muchas instituciones se levantan y se alzan solo para querer destruir Israel, ¿cierto? Porque es así, instituciones de odio e injusticia. Yeshua advirtió, de hecho, que no iba a quedar piedra sobre piedra en aquello que no reconociera el tiempo de su visitación.
O sea, este lugar, este templo, no va a quedar piedra sobre piedra, si no reconocen que este era el tiempo en que eran visitados por Dios. Y así también el muro del templo y los muros se cayeron, se derrumbaron, porque había también, ¿cierto?, una enfermedad espiritual en el pueblo de Israel y no quisieron ser sanados, porque vino su sacerdote para declararlos limpios, pero no todos quisieron. Y se derrumbó también el templo por esto. Entonces, es un principio que también nosotros debiésemos entender el día de hoy, que hay que revisar quizás nuestra vida, nuestras paredes, nuestros muros, qué es lo que estamos, o cómo nos estamos relacionando y defendiendo y cercando nuestra vida en relación a los demás. ¿Qué es lo que nos separa del resto? Nos separa el odio, porque eso pasaba en los días de Yeshua. A ellos los separaba el odio. Los saduceos odiaban a muerte a los fariseos, esto de acá, y esos son los muros que levantaban. Pablo habla sobre esto, dice, ya no hay un muro de separación entre nosotros, ni siquiera entre el judío y el gentil, el hombre y la mujer, porque en el Mesías somos todos uno, dice él. Hemos entendido nosotros que en el Mesías ya no existen estos muros, estas paredes de separación que quizás se alzan por la impiedad de las personas, porque el judío quería separarse quizás del gentil, es que yo soy llamado, sí, pero Dios también purificó a estos. Y el Eterno le dice a Pedro, no llames impuro lo que yo he purificado. No levantes un muro contra el gentil cuando yo lo he llamado también y lo he purificado. Entonces, si nos fijamos, este principio aparece en la Escritura y lo que nos enseña es que no podemos levantar muros, ¿cierto?, de injusticia entre nosotros, entre los hermanos. No puede haber odio entre nosotros, no pueden haber injusticia, no pueden haber calumnias, ¿cierto? No pueden haber malos deseos, malos pensamientos. Somos hermanos y todos, se supone, uno en el Mesías, hombres y mujeres. Muchas veces, o este mundo, le encanta poner muros entre los hombres y las mujeres, ¿cierto? Es que el patriarcado, es que aquí, es que allá, es que el feminismo, y al final ponemos muros entre un grupo y otro. Solamente se terminan hablando de odios. Entonces, la sociedad pone muros y se fortalece en una posición. Y en realidad hay muchas paredes que solamente son de impiedad. Y el Mesías, como dice Pablo, vino a derrumbar estos muros de divisiones que hay entre nosotros a través del Mesías. Somos uno. Uh-huh. Para complementar también, Yeshua dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, o sea, lo que Sí. tienes en tu corazón va a salir de tu boca. Y también hoy en día, como usted dice, el sistema como tal se ha encargado de levantar muros, pero también de manera impia, porque obviamente ponen en separación, incluso hasta divide estas familias, pues, hombres con mujeres, hermanos con hermanas, y todo para un bien económico para ellos, porque mayormente, por lo menos el feminismo, cuánta plata ellos no se ganan sacando poleras, esto, que aquello. Entonces, si te pones a ver, mayormente es algo más de marketing en contra de la humanidad y para ellos también poder comercializar. Mira, hay una cosa que es súper ilógica, irracional que hacen, que cuando van a marcha se ponen frente a la policía, les gritan, los insultan, que porque están ahí, que porque... Y resulta que cuando una mujer sufre violencia, tiene que llamar a la policía. Y ellas las maltratan a ellos, cuando son los que las protegen también en situaciones complicadas. Entonces uno dice, pero ¿qué es esto? O sea, una doble moral muy grande. Y este es el problema, porque, claro, con el afán de fortalecer tu propia posición, terminas poniendo muros de separación con los demás, que no tienen sentido muchas veces. Ahora, nosotros tenemos aquí en Chile grupos feministas bien grandes, por lo que pasó con la ministra en la Universidad de Valdivia. ¿Y cuántas voces femeninas se levantaron? No, es que probablemente muchas de ellas fueran también feministas. Entonces, eso es lo que usted dice, es la doble moral. Sí. Y también dentro de estas cosas, yo creo que hoy día, como dice la misma Torá, que la gente se volverá amante de su cuerpo y de otras cosas y todo. Sí. Entonces yo creo que hoy día la gente ya lee muy poco, Sí. lee muy poco la Biblia. Sí. Entonces no tiene idea. Ahora usted habló de los saduceos y los fariseos que se dan a muerte.
¿Pues acaso ellos no conocían el mandamiento de ama a tu prójimo? Y odiarás a tu enemigo. Le agregaban. Claro, es que, Entonces- era así, pues ojo por ojo, diente por diente. Ujú. Era, no, si él te da, o sea, era como que tenía esa en contra siempre de que aquel que te hace daño, no, aborrécelo, échalo. Pero Claro. cuando te dice que no dice la palabra que dice Yeshua, que dice ama a tu enemigo igual. O sea, es como que ya nos hizo daño, síguelo amando, pero Claro. claro, si se viene a acercar a ti alguna vez, como usted mismo lo dijo, pero si viene a hacerte, o sea, quiere venir a hacerte daño igual, claro, no una muralla, sino como que es Una distancia. una distancia como por mi paz, o no sé, o igual a de él, porque, o sea, igual peca contra... Es que, Porque igual como dice ahí, aquel que haga a su hijo el más chiquito, o sea, pecar, sí, es mejor que se ponga, entonces uno también lo hace como que no es, bueno, yo lo digo por mi experiencia, que uno a veces aleja a la persona no es tanto porque si la persona viene y te sigue haciendo daño, lo hago como que pensando más en él porque viene y me lastima y Dios ve eso. Y es como que Sí. salvándolo en parte a él también como que de que no... eso es y el tema. igual amar a la persona de lejito porque te hace daño y también por un bien para él, porque así dice Joshua. Yeshua dice también, si te quieren provocar y te dicen, cárgame esto, una milla, ve con el 2. O sea, ahí en el fondo, y esto es así, cuando uno tiene a una persona que le quiere de verdad hacer la vida difícil, usted tiene que tener el control de la situación. Y no que el otro lo esté dominando todo el tiempo. Entonces lo que dice Yeshua a lo mejor es muy humilde, sí, pero también toma el control. ¿Me estás pidiendo eso? Mira, ¿sabes qué? No importa, te lo paso completo. Vete en paz. Uno tiene el control, el dominio propio y el dominio de la situación. Lo que dice Yeshua es un desafío, no es simplemente ser menso cuando dice esas palabras. Y es difícil igual, bueno, pero sí lo hizo. Bueno, como también Yeshua dijo, si alguien te quita algo, o sea, Sí. dar incluso a la capa. Sí, Pues eso. no te tengas Es el mismo frío, pasaje. no te tapes. El mismo pasaje. Miren, fíjense que hay una visión que sale en el Talmud. El Talmud describe que el Mesías está sentado en las puertas de Roma, entre los pobres, los leprosos, vendando sus heridas. Dice el Tratado de Sanedrín 98a. ¿Por qué está sentado entre leprosos? Porque él es un varón de dolores experimentado en quebranto. Como dice Isaías 53, que cargó con nuestras enfermedades. Y este es un dicho que sale en el Talmud. El Mesías está sentado en las puertas de Roma, entre pobres y leprosos, vendando sus heridas. Eso es la misión del Mesías. Viene a los que han sido probablemente apartados, pero aquí lo usa de manera positiva. Pobres y leprosos. O sea, a los que ha apartado de la sociedad, como pobres los tiene aparte, Él está entre ellos. O sea, porque una cosa es que la Torá ordene separar ciertos temas, y otra cosa es que los ricos no quieran vivir con los pobres y los tiren a campamentos y a las peores partes a vivir, sin servicio ni nada, porque queremos echarlos que viven por aquí cerca de nosotros. Pasó en Chile y pasa en todos lados, ¿cierto? Entonces, de eso habla porque los mismos sacerdotes tenían casa, palacios, vivían cerca del santuario y se alejaban del resto del pueblo, cuando en realidad debieran haber vivido en medio de ellos. Se alejaron de ellos y vivían en palacios. Por eso lo primero que saquearon antes de la destrucción que hizo Roma, los mismos judíos, hubo una revuelta y saquearon la casa de los sacerdotes. Después vino la destrucción. Entonces, en cambio dice la profecía, el Mesías está sentado a las puertas de Roma, entre pobres y leprosos, vendando sus heridas. Pero entre pobres y leprosos que merezcan que el Mashiach esté sentado entre ellos. Sí. Porque hay otros pobres y leprosos que no lo merecen. Sí, pues es que son los que fueron apartados, por eso le digo. O sea, los que ellos designaron que tenían que ser apartados, pero en realidad Dios no hace excepción de personas. Moreo, una consulta. Usted en una de las clases había mencionado que iba a hacer un estudio de las comparaciones de por qué los judíos deberían de creer teniendo en consideración todos los escritos que ellos tienen, que hablan del Mesías y avalan la postura de que el Mesías es Yeshua. Yo tengo en carpeta hacer estudios y un libro sobre todos los dichos rabínicos del Mesías. Pero
A ver, es que nosotros ya hicimos unos estudios sobre este tema. Objeciones cristianas contra la Torá y objeciones judías contra el Mesías. Lo hicimos. Sí, yo Lo me hicimos acuerdo en las que tardes. se estaba haciendo Algunos temas, claro, a lo mejor no vimos todos los temas, pero... eso era, me acuerdo, ya me acordé. Claro, yo quería hablar sobre estos libros de Michael Brown, Dr. Michael Brown, que habla sobre objeciones judías contra Jesús. Tiene como 4 o 5 tomos. Son un montón, habla un montón de profecías que se usa para argumentar contra, pero en realidad cómo deberíamos interpretarlo. Muy bueno. En algún momento. Ya lo recorté. Miren, quiero profundizar. En verdad no vamos a profundizar tanto. Vamos a irnos a la aplicación. Hagamos una aplicación. El Kohen Gadol, ¿cierto? Él no era un médico cuando tenía que declarar el Atzarat. Prácticamente hacía como si fuera un médico, ¿cierto? Daba el diagnóstico. Pero no era un diagnóstico a un médico que tenía que recetar ungüentos, remedios, exámenes, sino que podemos decir que era como un médico que diagnosticaba un estado espiritual, físico y espiritual de la herida. Nosotros tenemos a nuestro Kohen Gadol, que es nuestro médico espiritual, que es Yeshua, nuestro gran Kohen Gadol, que perfecciona, ¿cierto?, su obra en nosotros. Ok, ¿cómo podríamos comparar a Yeshua como un médico y sacerdote que revisa, ¿cierto?, lo que hay en nuestros corazones y qué es lo que hace por nosotros? Entonces, ¿qué él tenía que hacer primero el Kohen? Tenía que ir a revisar la mancha, ¿cierto?, la Atzarat, y determinar un diagnóstico. Es decir, él tenía un poder para mirar, observar y determinar el diagnóstico. Por ejemplo, en la Parashat Azria dice la Torá una y otra vez, y el sacerdote lo verá y revisará una y otra vez, ¿cierto? Se menciona mucho. Entonces, la sanidad no comenzaba, la persona no empezaba a sanarse hasta que el Kohen ponía sus ojos sobre la llaga. El comentarista llamado Sforno comenta que el sacerdote debía discernir si la mancha era algo natural o era una señal divina de algo que se había manifestado ahí en la piel, una señal. O sea, y aquí él hace el comentario, dice, el Kohen tenía que tener una empatía absoluta con la persona y lo que estaba viendo, pero una objetividad santa. Es decir, tenía que empatizar con el que estaba ahí sufriendo por esta situación, pero tenía que ser totalmente objetivo. Es decir, no podía declarar a alguien impuro porque tuviera algo contra él, por odio. Ni lo podía declarar puro porque yo no quiero que a este lo aíslen, o me pagó para que no lo aíslen, por un favoritismo o un favor. Entonces el Kohen tenía que ser empático con la persona. No es como, no, tú te vas a morir, como de repente hacen algunos médicos. Sí, y también tenía que ser objetivo, ¿ya? ¿Qué podemos decir acerca de Yeshua? Él es el sacerdote que también nos mira en nuestra situación, porque Él nos miró como estábamos, nuestra situación espiritual. Y de hecho, dice la Escritura, que Él no vino para condenar al mundo. Es decir, Él no vino para poner sus ojos sobre nosotros y nuestra maldad para condenarnos, sino que vino para revelar nuestra verdadera condición, como lo era el sacerdote y hacía con este tzará, el metzorá. Entonces Yeshua viene para mostrar nuestra verdadera condición. Por eso viene a mirar nuestra llaga y nuestro pecado, nuestra falta. De hecho, hay una parte donde en el Brit Hadashah Yeshua mira a una mujer samaritana, o también mira a Zaqueo en otra oportunidad. Y dice la Escritura, y lo menciona así como que su mirada pareciera que penetraba a la persona, desnudaba su interior delante de ellos, prácticamente como que adivinaba lo que pasaba en su vida y en su interior. Era como el Kohen Gadol, o el Kohen en este caso, ¿cierto?, que miraba al leproso y sabía inmediatamente qué tipo de llaga tenía. Yeshua tenía ese mismo poder, por así mencionarlo.
Entonces, esa mirada podía diagnosticar el alma de las personas que estaban a su alrededor. Entonces era como un psicólogo a su vez espiritual. Entonces Yeshua nos enseña a través de esto que el primer paso, y la Torá, para ser transformado es que tenemos que dejar que Dios nos mire, que el Mesías nos mire, pero sin máscaras, lo que somos. No la apariencia que queremos mostrarle a Dios. No, tenemos que mostrarnos ante Él como lo que somos. Y tenemos que permitir que Él nos vea y nos vea tal cual somos. Este es el primer paso para salir del atzarat, de esta infección. El segundo paso era el aislamiento. Había, ¿cierto?, que tener una cuarentena o un retiro, como cuando uno se enferma, me aparto un poco. Entonces, el Cohen, el sacerdote, tenía la autoridad para encerrar a una persona por 7 días. Ahora, no era como un castigo carcelario, sino que era una introspección forzada. Lo podemos ver de esta forma. O sea, estoy obligando a que esta persona se aparte, pero para que medite, piense, se aísle, no de una forma negativa, sino tienes que cuidarte. Es como cuando uno no se siente bien. ¿Qué quiere? Estar en cama, encerrar, apagar un poco la luz. Porque uno quiere mejorarse. Entonces empieza en esta introspección. En el Midrash se explica que el aislamiento servía para que una persona se preguntara: ¿por qué mi piel me está gritando que algo anda mal en mi interior? Que al menos la persona se pregunte esto: ¿por qué estoy pasando este dolor? Era un espacio para el silencio lejos del ruido social que alimentaba el chisme. Oye, ¿qué le pasó a esta persona? Oye, pero cuéntame, ¿por qué te enfermaste? Etcétera. La persona tiene que alejarse muchas veces, ¿cierto?, de este ruido que hay afuera y hacer una introspección y preguntarse qué es lo que está pasando en mi vida. En efecto, Yeshua muchas veces hacía que sus discípulos se retiraran del resto y los llevaba para que oraran, para que se apartaran, porque a ellos los seguían muchas multitudes, pero también se escapaba de las multitudes y los llevaba a lugares solitarios para que aprendieran a tener esta introspección con el Creador. Hoy día, sobre todo, mientras que el estrés y la ansiedad suelen ser síntomas de esta zarat emocional, porque pasamos estrés, ansiedad, depresiones, porque hay un exceso, ¿cierto?, de conexiones externas hacia el futuro, hacia el pasado, mucho presente, pero hay una falta de conexión interna, porque cuando yo puedo controlar las situaciones, estoy bien, pero cuando tengo demasiado, me estreso. O cuando tengo mucho por hacer y no sé cómo lo voy a lograr, me da ansiedad. O cuando ya sale todo de control, me pongo depresivo. Entonces, todo esto pasa porque hay una falta de alineamiento, ¿cierto?, entre lo que tenemos en nuestro interior y lo que hay fuera de nosotros. Entonces, Yeshua también nos dice que tenemos que tener tiempo de apartarnos nosotros. Orar, ayunar. Cuando ores, enciérrate en tu cuarto, ¿cierto? Ora en secreto a tu Padre que ve en lo secreto, en las cosas que públicamente se te está demandando, Él te va a recompensar. Porque ¿qué es lo público? Muchas veces el trabajo. Él te recompensará en público. Muchas veces no estamos haciendo bien una tarea, una labor. Y uno ora para que el Eterno nos ayude a tener la paciencia y la ciencia para hacerlo bien. Y después en público somos recompensados. ¿Es algo tan simple como eso o puede ser algo mayor todavía? ¿Cierto? Algo que uno espere que Él conteste nuestra oración. Pero esa es la forma que Él espera que actuemos, que tengamos esta introspección, trabajemos en estas áreas que quizás están desalineadas, digamos, espiritualmente y en nuestro carácter para poder que Él haga la obra en nosotros, ¿cierto? Y podamos responder bien a lo que se nos demanda. Hermano Juan Carlos. Dentro de las cosas que usted está explicando de Yeshua siempre tenía una palabra de aliento. Vete y no peques más, o anda y preséntate Sí. al Cohen, y hace Cierto. lo que dice la ley, etcétera, etcétera. Sí, pues iba para allá. Sí. Ese era el próximo paso. Ya, entonces lo escucho. Pero lo que me llama la atención a mí en ese sentido es que los Cohen, cuando miraban al enfermo, miraban la llaga y todo eso, y el natural nos dice
que le dijeran alguna palabra, oye, no hagas lo que estás haciendo, deja de hablar acá de ese pescado, etcétera, etcétera. No hay esa interacción, o sea, el sacerdote miraba, le diga. Lo declaraba limpio, nada más que limpio, puro. Claro. Es el tercer paso, ¿cierto? Es la declaración de la impureza. Cuando la persona pasaba todo este proceso de purificación, la sanidad solamente culminaba cuando el Cohen declaraba: esta persona es tahor. Tahor, porque estaba tamé, estaba impuro, ahora es tahor. Y lo declara así. Miren, no importa qué tenía, no importa qué había en su corazón. Ya lo trabajó, lo aceptó, lo trató. Nosotros no tenemos por qué ser humillados frente a los demás en muchas de las cosas que nos cuestan, estamos lastimados. Simplemente Dios dice: ahora es limpio. Y el sacerdote decía: ahora está puro. No tiene por qué ser juzgado. Entonces la persona podía reintegrarse, pero sin esa suspicacia: oye, ¿por qué se habrá alejado? No. Ya se acercó, tuvo su reflexión, pidió perdón y se va a reintegrar a la comunidad. Esta es la razón de por qué muchas veces nosotros hemos tenido personas que van, se van, muchas veces hablan mal, generan un conflicto y después vuelven. ¿Y qué pasa? Lo recibimos. Se supone que se quiere reintegrar por algo, Dios lo está llamando. Yo no le voy a poner ahí el alto. Finalmente, ahora, a los que nosotros no les dijimos, ya saben que no venga más. Porque si nosotros le decimos a alguien: no, sabes que no puede estar acá por esta situación grave, es diferente. Pero si esa persona se alejó por sí misma para hacer esta introspección y quiere reintegrarse, bueno, tendrá que ser bienvenida. Y la gente se acerca también y comenta qué es lo que pasaba, qué es lo que estaba ocurriendo. Aunque muchas veces uno puede saber, obviamente, todo el proceso. Ahora, la palabra del Cohen tenía el poder, según la halajá, de cambiar esta realidad. Era de impuro a puro. Sin la palabra del Cohen, aunque la piel sanara, la persona técnicamente seguía siendo impura. Yeshua es, en efecto, la palabra viva. Yeshua le dice al paralítico, por ejemplo: tus pecados te son perdonados. Como decía: vete, no peques más. O al leproso le dijo: quiero, entonces sé limpio. Está ejerciendo su autoridad sacerdotal. Muchos de nosotros hoy día quizás estamos sanos físicamente, pero vivimos algún sentimiento de impureza. Quizás alguna culpa, una vergüenza, un trauma. Necesitamos quizás escuchar estas palabras del Mesías: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo Yeshua en el libro de Juan. Y así le decía a sus seguidores: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Su palabra nos purifica y nos limpia. Su palabra tiene ese poder. Quizás sus discípulos seguían con la inquietud en el corazón. Yeshua les decía: vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Baruch Hashem. Y se usaba madera de cedro, hisopo y grana. Este ritual, cierto, de purificación incluía elementos que los sabios relacionan con el arrepentimiento. La madera de cedro representaba, según los sabios, el orgullo, porque era un árbol muy alto, muy elevado, el cedro, como el cedro en el Líbano, como es el Salmo. Un árbol muy alto, elevado. El hisopo, dicen que representa la humildad, porque era una planta que está a ras del piso, a ras del suelo, rastrera. O sea, madera de cedro, un árbol muy grande, y ahora mezclado con algo muy bajo, que representa la humildad. La grana, ¿cierto?, que representa el pecado, que debe ser blanqueado, pero también puede representar la vitalidad de la sangre o de la vida. O sea, aquí todavía hay vida. Si bien hay pecado que tiene que ser blanqueado, también está lleno de vida, vitalidad. ¿Y cuál es, de hecho, lo que pasa acá con nosotros? Podemos decir que Yeshua utiliza estos mismos elementos para la restauración, para sanarnos de esta zarat del ego, nos lleva del orgullo del cedro a la humildad del hisopo. Y nos lleva, ¿cierto?, en el madero, que podemos decir que es como el cedro, a través de su sangre, esa grana, carga con nuestro pecado. Y Él integra, podemos decir, en Él, ¿cierto?, nuestras sombras más ocultas.
nuestros pecados más ocultos y los limpia, los transforma en blanca, como blanca lana. Entonces, para concluir, tenemos que buscar esta mirada del Cohen o del Mesías. Puestos vuestros ojos en el Mesías, dice la Escritura. Claro, en su ejemplo, pero también deja que Él te mire. Tenemos que en nuestro tiempo de oración no escondernos, no esconder lo que somos. Tenemos que presentar nuestras llagas también, nuestros miedos, nuestras envidias, amarguras ante el Mesías. Y dejar que Él nos examine. Como decía David, ve si hay en mí algún camino, ¿cierto? Alguna iniquidad en mi interior. Y crea en mí un corazón puro y un espíritu, ¿cierto? Vivifica dentro de mí. Un espíritu que te ame. Eso decía David, ¿cierto? Mira si hay en mí algún camino de maldad. Eso es lo que tenemos que hacer, que Él nos mire. Mírame. Entonces uno se expone a la vergüenza, expone su desnudez ante Dios. Y uno también tiene que practicar esta, digamos, cuarentena, este encierro, pero para santidad. Si uno siente que realmente todas las noticias hoy día me están perturbando el corazón y la mente, bueno, apártese de eso. Si hay algo que lo está manchando hoy día en su vida, lo está agitando, aléjese de eso. Si usted está viendo cosas que lo alejan de su familia, lo hacen pelear con los demás, deje de ver eso. No está haciéndole bien. Mejor apartémonos, veamos y démosle la importancia a las cosas que realmente la tienen y que nos acercan a los demás. Pasemos minutos en oración o en silencio incluso, en meditar. Este aislamiento voluntario muchas veces nos cura del ruido social. Y finalmente, tenemos que aceptar la declaración de gracia de Dios. El perdón lo recibimos por Él. Muchas veces no queremos ser perdonados o recibir el perdón. No, es que lo que hice fue demasiado terrible. Mire, si Dios dice, habéis sido purificados por la palabra que os he hablado y Él nos ha declarado limpios, no somos nadie para decirle que Él no nos puede purificar, ni nos puede limpiar. No hay ninguna mancha que Él no pueda borrar. Entonces, no tenemos que oponernos ante Dios y a su obra en nuestra vida. Muchas veces tenemos una baja autoestima espiritual, que es una forma en que rechazamos, ¿cierto?, este diagnóstico, porque estamos muy por el suelo. Pero si Dios nos quiere levantar y seguimos por el suelo. Por eso también el cedro. O sea, de alguna forma, todo este proceso de purificación te humilla, pero también te eleva, ¿cierto? Te hace ver como algo elevado. Nosotros somos a veces blandos con las demás personas, pero con uno mismo, un duro a veces como que no, pero sí, así que no, pero tú conoces. O sea, es como que a veces es más difícil perdonarnos a nosotros mismos que perdonar a la otra persona, porque o sea, uno como que se lleva que, pero tú lo sabías, tú no lo podías hacer, como que, o sea, es como que uno se cuestiona a uno mismo de que tú tienes el conocimiento, tú tienes cómo hacerlo tú. Pero tiene que ser una justa medida, porque también Yeshua dijo, o sea, hipócrita, primero mira, ¿cierto?, la viga en tu ojo antes de mirar la paja en el ojo ajeno. O sea, hay gente que juzga mucho a los demás antes que a sí mismo. O sea, es bueno que primero juzguemos nuestra propia vida, y de ahí que estamos hablando de esta introspección, nuestra llaga, lo que está mal, pero en su justa medida. Porque tampoco podemos no cuestionarnos, ¿cierto?, cosas que de verdad hacemos mal. Tenemos que entrar en este proceso, pero tiene que haber esta restauración. Claro, pero no tan fuerte como uno mismo, porque a veces uno... Es que puede serlo, es que si hiciste algo muy malo... Pero uno ya se presenta delante del Eterno, por decirlo así, y uno en ese momento, sí, pero ya después al otro día otra vez como que, pero sí, ya. O sea, ya. Es que tienes que completar el proceso, tienes que cerrarlo, porque tampoco puedo yo decir, ¿por qué me cuesta tanto esto? Y paso todos los días con el mismo problema, toda la vida, y no hago nada por restablecerlo. Entonces, tampoco, por mucho que me cuestione, tiene un efecto. Uno tiene que pasar por este proceso de restauración, si no, claro, vas a ser muy dura contigo y a lo mejor vas a quedar más herida. O vas a ser muy blanda y no vas a entrar en el arrepentimiento. Por eso, pero como le digo, en la justa medida. Eso, porque uno es como más, Sí. para que, bueno, es verdad como usted lo dice, obvio que tenemos que verlo de esa manera para que nosotros nos podamos sentir mal y que estamos haciendo las cosas mal. Pero como le digo, que a veces tendemos a ser como más fuerte con uno mismo, como que es como más disciplinado
con uno mismo, porque, o sea, es tu cuerpo, pues tu vida, es o sea, tú y el Eterno, ya el otro no es así, o sea, ya él tiene Ahora, que ver con el... fíjate que igual, Nosotros somos como tendemos a ser más duros pero con muchas nosotros. veces es que eso tampoco está del todo mal, porque a veces cuando uno necesita crecer como persona espiritualmente, uno tiene que empezar a ser un poco más puntual en las cosas que hacemos, Duro, más duro, drástico, y tomar decisiones importantes que a lo mejor los demás no lo hacen, pero y uno dice, pero ¿por qué vas a tal extremo? Es que quiero acercarme más a Dios, buscar más santidad. Entonces, ahora uno se humilla delante de Dios para que Él te exalte, como decíamos acá. O sea, Él realmente te eleva, no te deja humillado. El Cohen te dice, estás limpio ahora, ¿cierto? Entonces, no podemos caer en que, y esto es la hipocresía de los fariseos, de estos fariseos que cuestionaban a Yeshua, porque decían, gracias porque no soy como ellos. Yo hago esto y esto otro, pero gracias que no soy así. No, el trabajo es personal, pero también tiene que haber muchas veces, digámoslo así, hay cosas que nos cuesta arrepentirnos de ellas. Y la verdad es que hacer mucho trabajo personal como para sentirse de verdad arrepentido de algo. Y a veces toca duro, y a veces no solamente uno, y uno no puede arrepentirse, a veces el Eterno manda pruebas para que nos quebremos. Entonces, yo te diría que mientras veamos todo este proceso como parte de nuestro crecimiento personal, espiritual, porque todo el crecimiento en cualquier área de la vida requiere un sacrificio. Ese sacrificio puede ser tu autocrítica, pero tiene que llevar a un proceso de sanidad y crecimiento, si no, las personas O sea, no que en sí no es tan mal se que hunden. uno se como que esté con él, como apoyándose todos los días en ese sentido. Si lo ves como un perfeccionamiento. Claro, o sea... Y si tomas medidas sobre ello. Porque hay gente que se cuestiona mucho pero no cambia nunca, en nada. Entonces, ¿de qué le sirve eso? Por eso, tenemos que entrar en el proceso de sanidad. Dentro de las cosas que aparecen en internet, hay un Jamín que habla de consejos. Y dice, no me acuerdo cuál es el peladito así, y dice, para empezar a hacer cosas, tienes que amarte primero tú mismo. No lo mira en el caso de un egoísmo, porque dice, si tú no te amas, ¿cómo vas a poder amar a los otros? Claro. Entonces, eso es lo que responde tu cuestionamiento. Claro, entonces, claro, uno tiene que saber Sí. amarse a sí mismo para poder dar amor. Y todavía más, según lo que hablamos, si yo he pasado el proceso de sanación o de sanidad personal y he pasado por momentos difíciles, yo puedo decirle a otro que está pasando esa situación, mira, necesita esto, este es el camino, tienes que completarlo. O sea, es parte también de nuestro testimonio que va a ayudar a que nuestro prójimo, ¿cierto?, también pueda salir de sus problemas. Sí. Y eso es lo que, por eso es que tenemos que valorar el proceso en lo que vivimos y no avergonzarnos de ello. Claro, porque a veces también pasa de que, o sea, uno está pasando por eso y no, pero ya, tú tienes que sentir, ya Dios te perdonó, ya todo, pero o sea, es algo que es tuyo, es interno, o sea, nadie puede determinarlo, o sea, como antes era el Cohen el que decía ya, eres limpio, pero ahora el único que lo puede determinar es el Eterno, cuando ya simplemente nosotros derramamos todo lo que tenemos, todo lo que hicimos, todo lo que, o sea, hacemos a veces, entonces, pero hay veces que otras personas se acercan a ti, tú como que no, estás un poquito como que en esa, ¿cómo se dice eso? En ese duelo, Sí. por decirlo así, en esa como restauración, y como que no, ya, sí, Dios es bueno, ya te perdonó y toda la cuestión, sí, claro, Él perdona todo, pero también hay que, si nosotros no lo, por lo menos había una vez, yo escuchaba mucho a un pastor que él decía que había personas que decían, ay no, yo estoy bien, no, todo está bien, todo está perfecto, no, sí. Entonces que eso estaba mal, pues porque nosotros teníamos que reconocer, o sea, El que diga que no peca, el tal es mentiroso, dice la escritura. como que, ay no, soy feliz, ¿qué está pasando? No, yo estoy perfecta, a mí no me está pasando nada, todo está, no, porque nosotros tenemos que reconocer delante del Eterno cuando estamos mal, cuando tenemos heridas, cuando tenemos cosas ahí guardadas, porque lo único que las sabe es Él. Y como decía David, él decía que aún lo que él ni siquiera sabía que había ahí, que el Eterno le mostrara, Sí. hasta eso que él ni siquiera, porque a veces nosotros
no sabemos en qué estamos mal, porque lo vemos como si fuese bien, pero Sí. el único que lo sabe es el Eterno, y Él como que nos muestra a nosotros, Ahí, es algo como es que importante Él nos que... examina desde adentro. Claro, es importante que pasemos ese proceso personal, pero que también sepamos que hay que hacerlo en comunidad muchas veces. O sea, necesitamos edificarnos, hablarnos, perdonarnos, apoyarnos en esos procesos. No es para humillar a nadie esto, ¿cierto? Porque estamos todos aquí, nadie es perfecto, todos estamos en el camino de la perfección. Entonces, hay que tener esas confianzas, por eso dice la Escritura, confesados los pecados unos a los otros. Que no ir a la capilla y decirle al Padre, este es mi pecado. Es que hay que confesarlos porque necesitamos cambiar, ser restaurados, muchas veces ser amonestados, esto está malo, esto debe cambiar, pero siempre dentro de este contexto de amor, de restauración. Tenemos que lograr ser un lugar o personas que podamos restaurar a otros también, o ayudar a que el Eterno haga esa obra, potenciarla. Para eso primero el trabajo es personal, porque si no lo hemos hecho nosotros, difícilmente... Claro, pero igual es bueno también, o sea, como que consultarlo con otra persona, porque uno mismo a veces Sí. ya no está mal. No Sí, está bueno, grave así de hecho como- David no se había dado cuenta de su Pero- pequeña falta, Sí. hasta que el profeta le dijo, mira, había un hombre que tenía una ovejita. Y aún así no lo entendía, el tal debe morir, ese eres tú. Pero David. si es así, es importante eso igual, porque a veces nosotros como o sea, nosotros mismos no nos damos cuenta de eso que otra persona sí lo ve, igual como a veces tenemos actitudes que nosotros no la vemos como mal, pero otra persona sí se da cuenta, o sea, el que está el prójimo, pues se da cuenta Sí. y es como que sí tiene esto mal, Y ahí pero hay como otro- uno Hay un dicho, no lo reconoce. hay un dicho, güey, que yo creo que es muy sabio, que dice, lo que es bueno para ti, puede que no sea bueno para mí. Perdón, voy a cerrar la transmisión. O sea, perdón, la para allá. Espera. Después, es que veo que casi no hay nadie conectado, entonces quiero cerrarla. Agradecerle a todos, ¿cierto? No la transmisión, la grabación del estudio. Esperar que el Eterno les bendiga, que haya sido de bendición esta para allá. Gracias.